Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al curso de salud del alma, salud del cuerpo. Hoy con nuestra clase número 6, la segunda parte del ser emocional. Este curso, como ustedes bien lo saben, es dictado desde la ciudad de Cartagena por Álvaro Vélez Pareja, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Y además hacemos parte, además de la Sociedad Espiritista de Cartagena, que es miembro fundamental de este estudio, de este curso, está integrantes de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas de Amor de Barranquilla, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y Asociación Espírita Juana de Ángelis de Soacha, Cundinamarca. Para iniciar esta clase, esta tarea del día de hoy, vamos a pedirle a nuestra hermana Veracruz Espírita de Cartagena. Está el apellido, pero bien dispuesto. Sí, señor. Para que nos haga esa elevación de pensamiento. Buenas noches, Vera, adelante. Buenas noches a todos. Elevemos nuestro pensamiento, pongámonos en contacto con el plano espiritual superior y démosle gracias por estar aquí reunidos y estar escuchando estas conferencias tan interesantes que nos hacen tanto bien a nuestro espíritu. Damos gracias también porque se encontraron estos niños perdidos en la selva, que ha sido una intervención del plano espiritual evidente. Los encontraron vivos después de 40 días y esto pues nos alegra a todos, a todo el país, es una noticia para todo el mundo. Entonces, ahí está la presencia de Dios cuidándonos a todos. Iniciemos pues esta noche con esta buena noticia y con la intervención de Álvaro, que nos trae estos conocimientos tan interesantes. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Vera. Y Álvaro, nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Tienes el micrófono abierto, pero no. Buenas noches, saludos a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Vamos a continuar con el curso de salud del alma, salud del cuerpo, la segunda parte del tema el ser emocional del libro Autodescubrimiento de Juana de Ángelis, para lo cual vamos a recordar algunas frases importantes de la clase anterior, en donde ella nos recuerda o nos señala y profundiza en el tema de que somos seres emocionales. El hombre y la mujer, por su estructura evolutiva, son esencialmente seres emocionales, salidos del instinto en procesos de concientización, se demoran en el tránsito entre el primitivismo, la sensación y la razón, pasando por la emoción. Es un resumen que aparece en otras obras espíritas, ¿no? Tanto de la mentora espiritual Juana de Ángeles como otros libros psicografiados por Francisco Cándido Javier y por Divaldo Pereira Franco. Y algunos conceptos también que aparecen en las obras de León Denis. Y vamos a repetirlo. El hombre y la mujer, por su estructura evolutiva, son o somos esencialmente seres emocionales, recién salidos del instinto en proceso de concientización. O sea, estamos cerca del origen,
pero no tan cerca porque ya hemos recorrido un determinado trecho evolutivo. Estamos en un proceso de concientización gradual, ¿no? Nos demoramos en el tránsito entre el primitivismo, ella aclara, los espíritus aclaran que estamos en un estado de primitivismo moral y espiritual, ya que hay cierto avance intelectivo, cultural, civilización, tecnología y ciencia. Y pasamos por la sensación y la razón. Entre el tránsito entre el primitivismo, la sensación, la razón, pasando por la emoción. Es una escala que está allí, incluso aparece en las obras de Kardec, disperso en varios conceptos. Entonces, como seres emocionales, se explica el por qué nos comportamos de la manera actual, por qué la humanidad está así. Y dice, aun cuando adquieren el sentido del discernimiento, nosotros ya tenemos el sentido del discernimiento, unos más desarrollados que otros, después de intelectualizarse, creyendo poseer un gran control de la emoción, no se liberan de ella, como al principio desearían. Aquí, pues, la mentora espiritual está hablando como si ella no estuviera incluida, ¿no? Entonces podríamos decir, aun cuando adquirimos el sentido del discernimiento después de intelectualizarnos, creyendo poseer un gran control de la emoción, no nos liberamos de ella, como al principio desearía. Esto no quiere decir que las emociones sean en sí malas. Lo que sucede es que el campo emocional del ser humano, en nuestro mundo, en la etapa en que nos encontramos, está lejos de ser lo mejor, ¿no? Porque tenemos esa emotividad descontrolada. Y estamos además llenos de imperfecciones, de vicios y de demás situaciones que nos caracterizan como seres de expiación y prueba de ese nivel. Y nos invita entonces a la autoevaluación de la emotividad. Y dice, inicialmente cada individuo debe realizar una evaluación al respecto de su propia emotividad para identificar si la misma se encuentra embotada, exaltada, indiferente, apasionada o bajo estímulos ennoblecedores. Ella hace aquí esta especie de escala de clasificación, ¿no? Entonces es necesario que nosotros hagamos una autoevaluación de nuestra propia emotividad, lo que corresponde y está incluido en los cursos de reforma íntima, de autoconocimiento, de autotransformación. Por supuesto que Juana de Ángelis nos invita entonces a continuar con el proceso de autoanálisis y autoevaluación, en especial autoevaluación de la emotividad. Es necesario hacerlo. Inicialmente, cada individuo debe realizar una evaluación al respecto de su propia emotividad, es decir, examinar nuestro campo emocional, porque lo tenemos desequilibrado, imperfecto, descontrolado, unos más que otros a nivel de esta humanidad, ¿no? Para identificar si la misma se encuentra embotada, exaltada, indiferente, apasionada o bajo estímulos ennoblecedores. Ella hace allí una especie de escala de 5 grados o 5 estados, no grados, sino estados. Y vamos a ver un poco de cada uno de ellos. Vale la pena. ¿Qué es la emotividad embotada? Aquí podemos irnos como que ubicando, ¿no? Como toda clasificación es relativa y pueden hacerse otras clasificaciones, no es absoluta. ¿Qué sería la emotividad embotada? Cuando está embotada no registra las manifestaciones de la afectividad conforme se exprese, buscando solo la fuente de las emociones rudas en cuyo desborde se complace. Esto es una de las características de los sociópatas, de aquellas personas que no sienten el dolor de las víctimas. Y por eso nos llama mucho la atención cuando estos violadores y asesinos de niños y de adolescentes, o a veces lo hacen con ancianos, o producen
grandes crímenes, grandes desastres en la comunidad o en la humanidad, parecen no conmoverse y si son llevados a juicio, dicen no arrepentirse. Son como una máscara de frialdad. Entonces en ellos la emotividad está embotada porque no registran las manifestaciones de la afectividad de los demás. Hay que ver el pasado de ellos también y hay que ver cómo fue su infancia, desde la cuna hasta la adolescencia. Muchos tienen sus historias también. Les sucedieron cosas que los hicieron volverse de esta manera, aunque ya eso lo trae el espíritu. Entonces, de vidas anteriores. Pero están embotadas, está como congelada en la parte emotiva. Y solamente sienten son las emociones rudas y los placeres violentos. Por eso no se conmueven ante el llanto y el ruego de sus víctimas. Esa es una de las clases. O la emotividad nuestra puede estar exaltada. Si se presenta exaltada, pierde la directriz del comportamiento. Entonces, la persona con demasiada emotividad, exaltación, la persona es bastante expresiva, extrovertida. Esto cae en una alteración porque pierde la dirección de su comportamiento y conocemos muchas personas de esta naturaleza. Aquellas eran frías, calculadoras, insensibles. Acá es el otro extremo, alterando cualquier manifestación de cariño y perturbando el discernimiento. Confunden entonces las expresiones, las manifestaciones de amistad, las confunden con enamoramiento, con apasionamiento, digamos que perturban su propio discernimiento. Y esto produce pues muchas de las cosas que conocemos en el ser humano. La otra es indiferente, y emotividad indiferente. ¿Cuál sería? Cuando es indiferente, ignora el rumbo de las exteriorizaciones, muriendo por efecto de satisfacciones no saciadas o de placeres no disfrutados. Entonces, aquí hay mucha gente así, ¿no? Cuando es indiferente, ignora el rumbo de las exteriorizaciones. Exteriorizaciones del sentimiento, ¿no? De las emociones. Muriendo por efecto de satisfacciones no saciadas o placeres no disfrutados, porque estas personas incluso pueden cerrarse mucho en donde se privan voluntariamente de placeres, placeres equilibrados, se puede decir, ¿no? O consideran por alguna creencia fanática religiosa de que es malo, es prohibido, etc. Indudablemente la doctrina espírita no nos prohíbe los placeres, solo que nos invita a la educación del sentimiento, educación del afecto, en el sentido de bien encaminados dentro de un rumbo de que no haga daño ni al propio individuo ni a la comunidad. Bien, entonces, emotividad indiferente, emotividad apasionada. Si es apasionada, se manifiesta a un paso de la alucinación. Se parece a la exaltada, ¿no? Pero aquí la persona manifiesta, digamos, un apasionamiento, pero se puede desviar también, ¿no? A un paso de la alucinación, porque manteniendo los remanentes de los instintos fisiológicos, deja que predominen los deseos hedonistas en infeliz egocentrismo. Entonces, aquí vemos que es un rumbo parcial que está tomando la humanidad, la juventud hoy en día, está en este campo de la emotividad apasionada. Interesa es el sexo, la pasión, el placer, muy cerca de la búsqueda de la satisfacción de los instintos fisiológicos y deja que predominen los deseos hedonistas en infeliz egocentrismo. Alguien preguntaba hoy que qué opinaba el espiritismo de la promiscuidad. El espiritismo ni aplaude ni prohíbe la promiscuidad.
pero nos educa, nos enseña y nos orienta. Y nos dicen en todas estas obras, resumiendo, que la promiscuidad nos pone al borde de la obsesión, nos inclina hacia sufrir vampirismo psíquico, vampirismo espiritual. La promiscuidad nos expone a las infecciones fluídicas y también a las enfermedades orgánicas, ¿no? Además de que en ese caso, en la promiscuidad, la emotividad apasionada está disoluta, difusa. La persona no se estabiliza, solamente busca el placer y las pasiones, y esto va en detrimento de su estabilidad y progreso espiritual. Entonces puede sufrir vampirismo, infecciones fluídicas, obsesiones, enfermedades, desgastes e insatisfacciones. Entonces, este parece ser este tipo de persona. Y emotividad bajo estímulos ennoblecedores. Solo cuando es estimulada por los objetivos ennoblecedores, establece paradigmas y grados de autorrealización e integración en los mecanismos de la vida. Entonces, digamos que el afecto y la emotividad centralizada, estabilizada, bien conducida, bien manejada, pues va a favorecer el crecimiento espiritual y la integración en los mecanismos de la vida. Vemos entonces, haciendo allí un corte en este tema, porque vamos a continuar con el libro de Juana de Ángelis y que vamos a continuar con esto de incursión en la conciencia. Por lo menos que esta pequeña clasificación que ella ha hecho, pues nos puede dar una idea de en qué situación estamos. Y si no lo vemos claramente, pues hay que seguir con el autoanálisis en cuál de estos factores podríamos tener, si no una clasificación exacta, aproximada, embotada, exaltada, indiferente, apasionada o ennoblecida hacia el bien. Entonces, se habla mucho entonces en este campo de las llamadas hormonas de la felicidad. Y antes de verlas, recordemos que hay que diferenciar felicidad y placer, porque realmente cuando se habla de estas hormonas de la felicidad, se está hablando son de hormonas del placer, generalmente, no siempre. Y vamos a analizar un poquito, basándonos en la ciencia médica, algún resumen que hemos encontrado, que hemos ido elaborando y que hoy en día son muchos los conferencistas, los expositores, los cursos, los textos, los videos que se refieren a las famosas hormonas del placer, hormonas de la felicidad, y que principalmente son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. Son las 4 principales, pero vamos a ver que son como 6. Bien, entonces tomándonos un poquito de atrevimiento y respetando la ciencia médica, psicológica y endocrinológica, digamos que vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, este famoso cuadro que está repetido hasta la infinidad con otros diseños en el internet y dice que la dopamina, cómo desarrollar y cómo estimular para que nuestro cerebro produzca estas hormonas de la felicidad. Por ejemplo, para producir la dopamina es con el sueño, durmiendo de 7 a 9 horas, de pronto no se puede dormir tanto, sino los fines de semana. Celebrar un logro y hacer ejercicios. La lista es más larga. La oxitocina se produce meditando, abrazando, siendo generosos. La serotonina, siendo agradecido, disfrutando de la naturaleza, siendo feliz.
y la endorfina bailando, cantando, sonriendo. Pero vamos a ver que hay otros cuadros parecidos que agregan, o este está demasiado resumido. Vamos a ver un poquito de cada una de ellas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten su efecto lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos, incluyendo el crecimiento y el desarrollo. En términos generales, ahí están fórmulas de hormonas, etc. Entonces son mensajeros químicos del cuerpo que se producen en ciertas glándulas y en el cerebro y alcanzan tejidos y órganos produciendo efectos, generalmente efectos lentos, pero puede darse el caso de que producen efectos un poco más rápidos. Y repasemos qué son las glándulas. Una hormona es una sustancia química segregada por una célula especializada, localizada en glándulas endocrinas, carentes de conductos, o también por células epiteliales o intersticiales, cuyo fin es influir en la función de otras células. Por eso, desde el punto de vista químico, las hormonas son moléculas de naturaleza orgánica, principalmente proteicas, y cumplen su función, es decir, son activas en muy pequeña cantidad. La especialidad médica encargada del estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades que afectan a estas moléculas humanas es la endocrinología. Entonces ahí el título dice glándulas, pero es continuación del título hormona. Veamos entonces un poquito más a fondo. ¿Para qué estamos tratando esto? Para que veamos el origen de las hormonas, dónde se producen y qué efectos tienen y qué relación tienen con la emotividad que estamos estudiando en el día de hoy. Aquí hay una representación de las principales glándulas del ser humano, desde la hipófisis, tiroides y paratiroides a nivel de la garganta, ¿no? El timo más hacia dentro del pecho, las glándulas suprarrenales y el páncreas, los ovarios y los testículos son las principales, ¿no? Entonces, aunque como vamos a ver o hemos leído, no son los únicos sitios en donde se producen estas hormonas. Veamos un poco más. Este cuadro es un poquito más completo, porque dice que la dopamina es la encargada del placer. La oxitocina es la hormona del amor, entre comillas. También tiene mucho que ver con el placer y con el sexo. La serotonina mejora el estado de ánimo y las endorfinas reducen el dolor y el estrés. Entonces, lo que se ha ido estableciendo así como que a grandes rasgos, un nivel bastante elemental, por supuesto, es que estas actividades que aparecen aquí en una lista, lo que hacen es estimular la producción de estos neurotransmisores y producir determinados efectos placenteros y positivos y equilibrantes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, para estimular la producción de dopamina, que es la hormona del placer, escuchar música, dormir bien, comer algo dulce, dice comer algo dulce lo que puedan, y completar tareas también produce satisfacciones. A su vez, para estimular la producción de oxitocina, y a su vez es un retroalimentación de que estas actividades producen estas hormonas, la estimulan al hipotálamo y a la hipófisis a producir todas estas hormonas y a su vez ellas van a actuar a nivel del cuerpo. Acaricia a tu mascota, da un abrazo, hacer algo por alguien, ¿no? El altruismo y la ternura y todo esto. La serotonina, también meditando, tomando el sol o caminar en la naturaleza, nadar. Y la endorfina con los ejercicios,
mirar una comedia, tomar un baño caliente, etc. Vamos viendo así. No nos las vamos a aprender, pero sí podemos tenerlas en el computador o imprimirlas para tener una idea o comprar un libro al respecto que profundiza en estos cuadros sinápticos. Veamos entonces la dopamina. Ahí a la derecha arriba está representada su fórmula química y dice así: la dopamina es un neurotransmisor más importante del sistema nervioso central de los mamíferos, incluyendo el hombre, y participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora. Es decir, que estos elementos se producen normalmente en nuestros cuerpos, pero con lo que vemos en esos cuadros que se han visto anteriormente, se estimula su producción, ¿no? Y favorable aquí a la función motora. Va a ser favorable a la emotividad, pero ojo que esta emotividad puede estar exaltada, descontrolada, etcétera, desbordada. Y la afectividad. Influye en la afectividad como en la comunicación neuroendocrina. Bien, entonces eso en términos generales. Esta es una de las más buscadas, ¿no? Y las más estudiadas. La dopamina es conocida mundialmente por ser una de las moléculas de la felicidad. No en vano es una de las herramientas que Cupido usa para enamorar. Bueno, allí ya es una cosa poética. No existe ese Cupido y no usa esta herramienta. Es una figura, un símbolo, pero es la representación del enamoramiento. También proporciona placer y relajación. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si la persona acaricia a su mascota o acaricia a su pareja o tiene una relación sexual, etcétera, todo esto va a ir retroalimentándose, haciendo que en el sistema nervioso central, en el sitio adecuado, se produzca la dopamina, que a su vez se va a verter en el torrente sanguíneo y va a producir relajación, placer, etcétera. Interviene en procesos de memoria y aprendizaje porque regula la duración de los recuerdos. Entonces no solamente va a producir placer, sino que va a afectar, mejorar la memoria y el aprendizaje. Por eso cuando una persona estudia y se acostumbra a poner música suave, música clásica, música instrumental, ahí está estimulando estas producciones de estas hormonas. ¿Y dónde se produce la dopamina? La mayor parte de la dopamina del cerebro es producida en el mesencéfalo, una de las partes del tronco del encéfalo. Ahí a la derecha, resaltado en color rojo, un poco brillante, está representado el tronco del encéfalo, producido por neuronas que se conectan al cuerpo estriado, conjunto de estructuras localizadas a nivel subcortical, donde se libera la dopamina. Y este es un estudio apasionante porque queda uno asombrado ante la maravilla del cerebro, de que importantísimas son conquistas del espíritu a través de la evolución, haber logrado este cerebro que a veces maltratamos con todas estas estructuras tan especializadas, ¿no? Y que es allí donde se producen todos estos neurotransmisores. Entonces, allí dilatando o ampliando la primera imagen, se produce pues durmiendo bien, no cuando tenemos un sueño intranquilo, cuando uno celebra un logro, uno se alegra, o cuando uno hace ejercicio, se está estimulando esta hormona, la producción de la misma, y ella a su vez va a beneficiar todas las funciones mencionadas. La oxitocina, que es que dicen que es la hormona del amor y del sexo, es un
péptido formado por una cadena de 9 aminoácidos. Todo eso está bien estudiado. Y este es apenas un resumen. La palabra oxitocina vio la luz en 1906, acuñada por el fisiólogo británico Henry Day. Procede del griego y significa parto rápido. Y es la responsable de regular el ritmo del parto, nacimiento y que facilita la lactancia. Entonces tiene muchas funciones, no solamente como placer, sino que estimula las contracciones del útero para facilitar el parto y facilita la posterior lactancia. Por eso le llaman la hormona del placer, del sexo y del amor, de la afectividad, oxitocina. Ejerce funciones como neuromodulador en el sistema nervioso central, modulando comportamientos sociales, sentimentales, patrones sexuales y conducta parental, ¿no? En especial la maternidad. Y ahí está la estructura compleja de esta hormona, la oxitocina. Veamos dónde se produce. La oxitocina se produce por los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y es liberada a la circulación a través de la neurohipófisis. Ya sabemos que la hipófisis, que está ahí representada en la segunda imagen abajo, tiene dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y cada uno tiene sus funciones y todo eso está muy bien estudiado por la medicina. Allí se produce la oxitocina, que tiene estos núcleos y todo bien está conectado con el hipotálamo, que está representado en la imagen azul arriba. En el centro del cerebro se puede decir, hacia la silla turca. La hipófisis está sentada en la silla turca. Bien. Entonces, si nosotros meditamos, si damos un abrazo, si acariciamos a una mascota, si abrazamos y acariciamos a la compañera, o somos generosos, etcétera, se está estimulando esta oxitocina que, como podemos ver, tiene muchas funciones. Bien, después viene la serotonina, ahí está la fórmula química. Funciona como neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Sustancia que usan los nervios para enviarse mensajes entre sí. Y vasoconstrictor, sustancia que hace que los vasos sanguíneos se estrechen, se contraigan en determinados momentos y para ciertas situaciones. Se cree que una concentración baja de serotonina es causa de depresión. ¿Por qué? Porque la ciencia médica, la psicología, la psiquiatría, etcétera, han estudiado cuando hay exceso de cada una de estas hormonas o baja o disminución, baja producción de estas hormonas. Entonces, si una persona sufre de depresión porque hay bajos niveles de serotonina, ¿qué le dirían? Que sea agradecido, ¿no? El sentimiento de gratitud, salga a dar un paseo, disfrute de la naturaleza, sea feliz. Bueno, no es fácil decirle a una persona que sea feliz, pero sí se le pueden dar todas estas indicaciones para que estimule la serotonina. Y esto mismo es lo que le recomiendan a las personas que sufren de depresión, aunque no tengan ganas de salir, no tengan ganas de hablar, de agradecerle a nadie, ¿no? Entonces, por lo general, las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal producen serotonina, que ayuda a regular la atención, la conducta, la temperatura corporal. Otras células nerviosas del cuerpo, principalmente de los intestinos, también producen serotonina. Entonces, arriba a la derecha está representado lo que dice allí el cerebro y la médula espinal, donde se produce la serotonina, las células nerviosas. Y aunque parezca extraño, en los intestinos, ya sabemos que también hay células nerviosas allí y que todo el sistema digestivo es llamado ya el segundo cerebro. Tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Entonces,
una persona que tenga bajo nivel de serotonina pues puede estar... ¿Qué hace la ciencia médica? Si una persona tiene depresión, lo más probable es que le manden fármacos para nivelar estos estados, estas proporciones de serotonina, o le dicen que busque la relación social, salga a dar un paseo, escuche música, etc. Todos los actos positivos de alegría, de entusiasmo, por ejemplo, bailar va a producir todas estas hormonas. Bailar, cantar, tocar un instrumento, dar un paseo, ir a una fiesta, reunirse con la familia, acariciar a una mascota, etc. Bien. Y las endorfinas son varias, una de las varias sustancias que elabora el cuerpo que pueden aliviar el dolor y dar la sensación de bienestar. Las endorfinas son péptidos, proteínas pequeñas que se unen con los receptores de los opioides del sistema nervioso central. Una endorfina es un tipo de neurotransmisor. Entonces, muchas de estas sustancias químicamente tienen un parecido con las estructuras del opio, ¿no? Y de todas estas sustancias, dice allí, las endorfinas son sustancias que produce nuestro cerebro, que generan un efecto de placer y bienestar. ¿Por qué los drogadictos les cuesta trabajo desprenderse? Porque han encontrado en la marihuana, en la heroína, en la cocaína, etcétera, en los alucinógenos, unos efectos de placer y de bienestar. Pero resulta que las endorfinas se producen normalmente en nuestro cuerpo, pero no con estas cantidades que una persona encuentra en la droga, que está multiplicado muchísimas veces, y por eso caen en estos éxtasis y en estas ensoñaciones, los hacen evadirse de la realidad y se envician porque crea la dependencia. Entonces, pero normalmente nuestro cuerpo produce sustancias que son como drogas, pero en unos niveles naturales que hacen que una persona alivie su dolor, etc. Una persona puede tener una dolencia y recibe una visita y se distrae hablando con la visita, con el ser querido, etc. Por un momento está produciendo estas hormonas y se le atenúa o se le olvida el que está sintiendo. Y cuando la visita se va, entonces nuevamente se centran en sus dolencias y en sus dramas internos. ¿Dónde se producen estas endorfinas? En las mismas partes. En el cerebro, más concretamente en el hipotálamo y la hipófisis. Estas son segregadas con todas las situaciones que catalogamos como placenteras. Entonces, todas las situaciones placenteras en nosotros van a producir todas estas hormonas y a su vez ellas van a beneficiar nuestro cuerpo, produciéndolo relax, placer, disminución del dolor y muchas otras estados emocionales, ¿no? Y entonces, deteniéndonos un poco aquí en esta imagen del cerebro, en su parte central hay una zona muy desconocida para nosotros, pero que apasiona leer cómo la evolución del ser humano ha llegado a construir esta máquina maravillosa que es el cerebro y que a pesar de tanto estudio hay mucho misterio y mucha cosa desconocida. Y debajo de esta zona que se llama el hipotálamo del tálamo está el hipotálamo y allí en conexión está la glándula pituitaria o hipófisis que descansa, repito, en la silla turca y que en la imagen azul y morado de la derecha está resaltado en ese color neón. Están íntimamente conectados. Y entonces las endorfinas se producen bailando, cantando, sonriendo, etc. Y todos los fenómenos y actividades equivalentes a bailar, cantar, sonreír, jugar, divertirse, digamos,
todo esto lo produce. Bien, entonces, esta glándula pituitaria o hipófisis, que no se debe confundir con la pineal o epífisis, y que hemos visto y en los libros de Andrés Luis, que a su vez la hipófisis depende, está conectada vibratoria y energéticamente con la epífisis, y que la epífisis, la glándula de la vida mental, es la que estimula y regula a esta hipófisis. Y la propia hipófisis es la que produce todo lo que hemos leído. Entonces, las neuronas hipotalámicas causan la producción de hormonas en los lóbulos anterior y posterior de la glándula pituitaria. Es decir, la glándula pituitaria ahí representada tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Y cada una tiene sus funciones específicas. Vamos a ver algo de esto. Allí está, tiene su sistema arterial, su sistema venoso, y allí se producen hormonas. Estas dos partes de la hipófisis están divididas en adenohipófisis y en neurohipófisis. Veamos un poquito más. Adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis es una estructura glandular perteneciente al sistema endocrino. Se encuentra formada por cordones epiteliales anastomosados, rodeados de una red de sinusoides. Bien, terminología netamente médica, anatómica, fisiológica. Y la parte posterior de la hipófisis tiene que se llama neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis. Es el lugar de almacenamiento y secreción de dos hormonas, la vasopresina, ABP, que se conoce también como hormona antidiurética ADH, y la oxitocina. Miren, entonces hemos llegado donde, ahí representado en color azul, donde se produce la famosa oxitocina, que se sintetizan en neuronas hipotalámicas. Entonces las neuronas son las productoras de todas estas, digamos, neurotransmisores. Entonces, después seguimos encontrando cuadros un poco más completos, bien diseñados, así resaltados como este, y vamos a verlos nuevamente. La dopamina mejora las respuestas mentales, motoras y emocionales. ¿Y cómo se produce? Escuchando música, comiendo fruta, así, durmiendo con una ducha fría, sonriendo, bailando. Las endorfinas es un analgésico natural del cerebro. Reduce estrés y crea placer. Oyendo monólogos, oliendo flores, haciendo ejercicio, haciendo yoga, meditación, haciendo salta 10 veces, dice allí. La oxitocina, la hormona del amor, mejora las relaciones de pareja y sexuales. Comiendo cacao, acariciando una mascota, practicando sexo, dando un abrazo, pensar positivo, preparar la cena, dice allí. Bien. Y la serotonina, vamos a ver, regula el apetito, el estado de ánimo y patrones del sueño. Toma el sol 10 minutos, agradece, habla de algo, bueno, depende de lo que se hable, ¿no? Vamos a quitar de aquí la imagen. Bien. Bebe agua, mira fotos de familiares, seres queridos, nadar en el mar. Entonces, los cuadros se siguen ampliando, ¿no? Y vemos que hay otros cuadros que agregan otras dos. Entonces, resumiendo, serotonina, hormona del bienestar; endorfina, hormona de la felicidad; dopamina, hormona de la satisfacción; oxitocina, hormona del amor. Además está la epinefrina, hormona de la acción; melatonina, hormona del sueño, o sea que regula los ciclos de vigilia y el sueño. Bien, entonces,
Todo esto nos hace reflexionar y recordar las enseñanzas que están en las obras de André Luis y de otros autores, en donde aquí estamos viendo, destacando la química orgánica, ¿no? A través de todos estos neurotransmisores, todas estas hormonas que se producen en las glándulas que hemos visto, más que todo en la hipófisis, que al derramarse en la sangre van a los tejidos, van a los órganos, estimulan todo lo que hemos visto y que a su vez haciendo ciertas actividades vamos a estimular a su producción. Normalmente se producen, pero en pequeñas dosis. Si hacemos todos estos ejercicios, distracciones, emociones positivas, etcétera, se va a estimular y van a producir sensaciones de placer, a disminuir el dolor, etcétera, cambiarnos el estado de ánimo. Pero en cierta forma este es un enfoque materialista, que parece que de pronto comprándose un frasquito de oxitocina, de serotonina, etcétera, dopamina, etcétera, vamos a cambiar emocionalmente, vamos a sentir, son estados de placer y no propiamente estados de felicidad, o los alucinógenos producen ciertos estados parecidos a la felicidad, pero más que todo es un éxtasis que va disminuyendo a medida que la droga va pasando. Pero a la luz de las enseñanzas espirituales sabemos que es la epífisis, la glándula que tiene ascendiente sobre la hipófisis, y que si en la hipófisis se producen la química orgánica, las hormonas físicas, en la epífisis, la glándula de la vida mental, se producen las hormonas psíquicas. Entonces hay una química mental que a su vez hace que se desencadene la química orgánica, para bien o para mal. Entonces, una persona colérica, pesimista, que siempre está cultivando lo negativo, está generando una química mental que a su vez va a estimular a nivel de la hipófisis una determinada química alterada, perjudicial o negativa. Pero si somos positivos, si oramos, si meditamos, si desarrollamos altruismo, etcétera, y todas estas emociones positivas, nuestra química mental va a generar unas hormonas que son desconocidas todavía por la ciencia médica, y que André Luis dice que algún día la ciencia médica incursionará en este campo de las energías, aunque ya hayan algunos investigadores que lo estén haciendo. Entonces, todo viene de la mente, todo viene del espíritu. Entonces, si una persona está en un estado de depresión, no es exactamente porque se esté produciendo o esté faltándole la serotonina, aunque la medicina respetable puede ayudar en este campo, pero la causa de la depresión no está en la hipófisis, sino en la epífisis. Y lo que está en la epífisis viene del alma, viene del espíritu, viene de la mente. Entonces, la química mental actúa sobre la química orgánica y esta a su vez sobre los órganos y los tejidos y glándulas. Por conclusión, a la luz de todas estas enseñanzas, es en el alma, es en el espíritu donde deben estimularse todas las emociones y afectos positivos, y deben controlarse, superarse, eliminarse todas las emociones y reacciones negativas. Por lo tanto, cuando los espíritus dicen que somos unos seres emocionales, se están refiriendo pues indudablemente a que el origen está en la esencia de nosotros, que es el alma o espíritu, y va a tener efecto hasta en el cuerpo físico a través de todos estos intermediarios del sistema nervioso y los neurotransmisores. Bueno, concluimos por hoy. Vamos a ver qué hora hay. Faltan 5 para las 9. Ok. Álvaro, creo que fue en la introducción que a mí el sistema ese día me sacó
Yo tenía una pregunta pendiente y no la pude terminar. Y es, no sé si tú has oído hablar de un estudio que muestra que el fluoruro convierte la glándula pineal en piedra. ¿Tú has oído hablar algo sobre eso? ¿El fluoruro o el flúor? Sí, he visto esta noticia como como titulares, ¿no? Como resumido, y hay libros y hay videos que profundizan todo esto, no los conozco a fondo. Pero yo sí podría decir que en el campo de la radiología, cuando uno hace una radiografía lateral de cráneo, cuando yo las hacía porque trabajé en ese campo, aparecía una manchita, un pequeño ovalito calcificado en el centro del cerebro y los radiólogos nos decían, esa es la epífisis, que está calcificada. Y uno veía a la persona y uno decía, pero ¿qué tiene de raro esta persona? Porque dicen que la persona que tiene la epífisis calcificada tiene que tener una vida emocional y afectiva pues un poco extraña o apagada o quién sabe qué otros efectos desconocidos, ¿no? Y a veces lo veían en adolescentes, no era porque eran mayores de edad, sino en adolescentes. Entonces hay un cierto porcentaje de la humanidad que tiene la epífisis calcificada y no lo sabemos hasta que nos hacemos una radiografía lateral de cráneo y los radiólogos pues no le daban mayor importancia, solamente lo reportaban allí. Pero hay muchas teorías a favor y en contra, porque unos dicen que siendo la epífisis, la glándula de la vida mental, es mejor que tenga cristales, porque los cristales son estructuras físicas que ayudan a la captación de ondas y de emisiones de radiofrecuencias y está enlazado con la telepatía, etcétera. Entonces, y otras personas, otros dicen que si tiene la epífisis calcificada, la persona está cerrada, no tiene mediunidad. Otros dicen que por el contrario, si la tiene calcificada, más sintonía va a tener. Entonces, hay muchas teorías y respecto a la alimentación y a estas medicinas, sustancia que me has mencionado, el flúor, pues no sabría responder porque desconozco esos estudios. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, yo igual voy a lanzar otra pregunta. Tú hablabas de esto de las hormonas químicas, ¿no? Se venden esas hormonas en cápsulas, no hablemos de las drogas alucinógenas, pero se vende melatonina, se vende, no sé cuál más, sé que la melatonina, por ejemplo, para lo del sueño, sé que la venden. Entonces, esto es malo, esto es bueno, o hay que definitivamente recurrir a los abrazos, a bailar, a cantar, a dormir, es decir, las formas naturales de conseguir estas hormonas. Bueno, el espiritismo, la doctrina espírita respeta mucho a la ciencia médica. Entonces, somos respetuosos de aquellos profesionales que duraron muchos años de su vida estudiando y profundizando en todo esto que hemos dicho así como que muy superficialmente, casi que como simples titulares, etcétera, sin que lo lleguemos a asimilar profundamente. Entonces, hay que respetar la preparación, la formación de los profesionales de la salud física y de la salud mental, que incluso pues ayudan a los pacientes con problemas emocionales y psicológicos, problemas mentales, a través de formularle todos estos fármacos en determinadas proporciones que ellos estudiaron muy bien y que ayudan hasta cierto punto todas estas tratamientos para mejorar a los pacientes. Pero a su vez está la medicina espiritual y todas estas recomendaciones del placer, de la distracción y de la diversión que indudablemente se pueden utilizar
a libre elección de las personas sin caer en vicios, sin caer en extremos, sin caer en autosuicidios, suicidios inconscientes o involuntarios, ni perjuicios a nadie, ¿no? Entonces, se respetan las indicaciones de los médicos, psiquiatras, psicólogos y terapistas, pero nosotros que tenemos a la mano el campo espírita, igualmente, sin dejar el tratamiento médico, podemos acudir a los pases, a la oración, a la meditación, al tema de la contemplación de la naturaleza. Ya ahí estamos enlazando con lo que vimos, y es saludable, digamos, el afecto, el amor, el placer sano, la buena alimentación, el sueño, bailar, cantar, tocar un instrumento, leer un buen libro, escuchar música clásica. Lógicamente que tenemos el derecho y la libertad de utilizar todos estos recursos positivos para fomentar todo esto. Pero si ya tenemos un desequilibrio, vayamos a los profesionales de la salud para que ellos nos complementen con la formulación de estas drogas. Lo malo sí es que, mira, cómprate estos frasquitos de oxitocina, que lo están vendiendo ahí en la farmacia, sin un estudio, digamos, o serotonina, o dopamina, o endorfinas. No se puede estar por allí comprando de que tómate unas cápsulas de X o Y producto, porque ya ahí somos irresponsables, ¿no? Muy bien, muy claro. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera decir, preguntar algo. Bueno, Álvaro, entonces... El próximo tema es incursión en la conciencia. Ya nuevamente retornamos a la parte espiritual propiamente dicha. Y también es bueno aprovechar el momento para el buen dormir, recomendaciones para el buen dormir, porque nuestro organismo, que se desgasta durante el día, necesita recuperarse durante la noche, ¿no? Entonces, la higiene del sueño, la preparación para el sueño. Los últimos programas de televisión positivos, porque si vemos violencia, guerra, crímenes, todo esto, o temas, películas de horror, capítulos de horror, etcétera, y digamos que esto lo llevamos a la cama, en la mente, ¿no? Y no vamos a tener un buen dormir. Pero si vemos el último programa positivo, agradable, edificante, vamos a ir mejor, ¿no? Tomar un buen baño, poner una música suave, una música clásica relajante, tomar una aromática relajante, leer un buen libro y encomendarnos a Dios y al plano espiritual, que tengamos unas buenas experiencias así. Al día siguiente vamos a amanecer recuperados y relajados, ¿no? Mejor dispuestos, se va a recuperar nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, las glándulas, los neurotransmisores, todo eso va a ser positivo para el día siguiente. Entonces siempre es bueno recordar todos estos tips para preparación para un buen sueño. Entonces, así